Epifanio Cáceres, abogado en ejercicio, marinés, y igual que Alejandro, joven marinés, abogado, y José Pecier, educador. Los tres miembros del Frente Nacional de la Lucha de la clase trabajadora en ocasión a la amenaza cierta, a las intenciones malsanas que tienen los diputados aún no estrenados de ir por la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, promulgada por el comandante Chávez. Vamos a conversar sobre esta amenaza cierta que se cierne sobre los intereses de la clase trabajadora y cómo unos diputados que aún no han asumido el cargo ya están asomando los dientes, las garras para ir contra reivindicaciones importantes de toda la clase trabajadora. Bienvenido, doctor, bienvenido, Teciero, bienvenido, Alejandro. Bueno, vimos que el día de hoy ya se adelantaron pues, el Frente Nacional de la Lucha de Clase Trabajadora con una importante rueda de prensa y le vamos a dejar pues, los micrófonos de Entre Dos y Varina TV para que nos informen en primer lugar qué motiva al Frente Nacional, a la Organización para la Lucha, y cuál es la magnitud de la amenaza que se cierne sobre los trabajadores y trabajadoras. Bueno, sí, Martín, gracias una vez más por permitirnos estar acá en este programa, importante programa, muy visto. Nosotros queremos dar un saludo al pueblo trabajador de Barinas, en nombre del Frente Nacional de Lucha de la clase trabajadora, como tú lo decías. Esta mañana, bueno, decidimos dirigirnos, pronunciarnos ante los medios de comunicación. En primer lugar, como lo hacíamos, para saludar a todo el pueblo trabajador que nos dio una lección a nivel mundial, una lección de democracia, una lección de participación popular y de civismo. Queremos felicitar a todo el pueblo trabajador, a los trabajadores y a las trabajadoras que votaron este 6D por la opción revolucionaria y perdieron, y a los trabajadores y las trabajadoras que votaron por la opción empresarial y también perdieron. Ciertamente hubo un vencedor, un ganador, que fue el sector empresarial, el sector de la burguesía recalcitrante, criolla y foránea. El especulador que te escondía los alimentos durante todos estos años, el mismo burgués, empresario especulador que medra a la sombra del gobierno nacional, no solamente ahora en estos 15 años de revolución, sino durante muchos años atrás, que medra a la sombra del gobierno por dólares preferenciales, que luego cambia por bienes, por productos, que le vende a precios exorbitantes al pueblo trabajador. Queremos resaltar también, Martín y compañeros, pueblo trabajador, que este evento electoral, lo decíamos esta mañana, sirvió para desmontar muchas cosas. Entre estas, pues, el discurso del imperialismo norteamericano, quien es el que lleva realmente la vanguardia en esta arremetida que se nos avecina, el discurso de que en Venezuela había un Estado fallido, de que era una dictadura, se hablaba de un gobierno autocrático, un gobierno dictatorial y del secuestro de los poderes públicos. Eso quedó desmontado con la participación de más del 70% de los venezolanos, y lo más importante allí, Martín, tu pueblo de Barinas, es que el día 8 no hubo una sola calle trancada, no hubo venezolanos cobardemente asesinados, ningún revolucionario que yo tenga conocimiento salió a llamar a desconocer ningún resultado, y es lamentable, y deberían los voceros de la oposición, quienes ahora de manera hipócrita, cínica, salen a
felicitar a la CNE, a felicitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque ahora sí son instituciones democráticas, que ahora sí son instituciones serias, solamente porque el resultado le fue favorable. Ahora no hay fraude. Ahora no hay fraude, ahora el CNE es el mejor del mundo. Entonces nosotros queremos resaltar pues ese hecho de que Venezuela es una lección de democracia. Nosotros, bueno, ciertamente queríamos también rechazar de manera contundente las intenciones ya manifiestas, públicas y notorias, de la arremetida, del colmillo que nos está mostrando el fascismo, porque apenas nos está mostrando el fascismo. Lamentablemente, un sector importante del pueblo trabajador, en su candidez política, le entregó una hoja en blanco a la derecha fascista y recalcitrante. Pero nosotros también queremos, además de rechazar esa pretensión de derogar la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y otras leyes importantes, denunciar también el hecho de que se pretende, Martín, subvertir el orden ético y moral y promover la impunidad con esta ya mencionada ley de amnistía. Eso sería algo totalmente reprochable en una sociedad democrática como la que tenemos nosotros, una sociedad donde la participación popular es enorme, que entonces se esté dando a través de una ley de impunidad, creando espacios para que se cometan crímenes, para que salgan personas a asesinar a otras personas que piensan diferente y que tienen una ley que los protege. Promover la impunidad, subvertir, repito, el orden ético y moral que nosotros tenemos establecido en esta sociedad, que ahora sí es democrática para ellos. Por supuesto que para nosotros ha sido la única que nos ha garantizado la estabilidad laboral, política, económica y social. Nosotros, lo decíamos, perdimos los pobres, ganó el sector de los ricos, pero la historia nos absolverá. Ahora, yendo a el tema de lo que han anunciado, ¿no? de las leyes que según ellos deben ser transformadas porque son dañinas, porque como alguien de la derecha extrema dijo, no se explicaba por qué la ley del trabajo protegía a los trabajadores. Es decir, niegan entonces toda la razón de ser del derecho laboral, ¿verdad? Que es justamente la defensa de los trabajadores, porque es considerado el débil en la relación jurídica, ahora es considerada parte de él, y por eso hay toda una teoría de protección al trabajador por la vía legal para, en teoría, darle un equilibrio, ¿verdad?, a esa relación desigual entre patrono y trabajador, pero además reconocen las luchas históricas, porque todas las reivindicaciones entonces laborales han sido producto de luchas y conquistas de la clase trabajadora. Es decir, se trata entonces de unos diputados que aparentemente se basan en una ignorancia supina de todo lo que es las luchas de los trabajadores, de todo lo que es el derecho laboral, y entonces se abalanzan con odio contra una ley del trabajo, en primer lugar porque fue promulgada por el presidente Chávez, y en segundo lugar porque retomamos en esa ley de trabajo conquistas que ya habían sido arrebatadas por ellos en ocasiones anteriores. Doctor. Sí, bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Esta intención de estos diputados electos por algunos trabajadores también, que engañados con la promesa de estos diputados de que iban a conseguir en los abastos los productos de primera necesidad una vez que votaran por ello, estos diputados pretenden, en mi criterio, no solamente irrumpir en contra de la Constitución, pretenden preparar un escenario para un golpe de Estado, porque fíjese lo siguiente, están diciendo
y allí la intervención de Fede Cámara y su espacio, que van a reformar, a liquidar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entendiendo estos diputados, se van a juramentar el 5 de enero, entendiendo ellos, esta gente de la derecha, que eso es imposible reformar, liquidar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, porque la misma Constitución del pueblo venezolano se dio en el año 99, se blindó para eso. Es decir, no se pueden retrotraer al año 97, cuando le confiscaron los derechos a los trabajadores y las trabajadoras, las prestaciones sociales. No se puede retrotraer a esa oportunidad lo que estos diputados pretenden, eliminar todas esas conquistas de la clase obrera. ¿En qué se basa, doctor, que no se puede, en qué artículos, en qué fundamentos, en qué principios constitucionales serían, pues, en este momento, la defensa de las reivindicaciones logradas por los trabajadores? ¿Cuáles serían esos principios o esos artículos? La Constitución plantea en su capítulo de los derechos sociales la progresividad de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, todo lo que beneficia a los trabajadores debe de ir hacia adelante, no puede ir hacia atrás. Son uno de los principios constitucionales plasmados allí que no pueden ser violentados. En consecuencia, la Asamblea Nacional, por más de que tenga todas las cuantas tantas partes que hay para que le puedan permitir a ellos hacer reformas, todo este tipo de reformas que pretenda hacer la derecha allí son total y absolutamente nulas, porque incluso la misma Constitución, el artículo 25, plantea que todo acto contrario a la Constitución es nulo. Y en su capítulo de los derechos sociales plantea que todo acto contrario a los intereses, a los derechos de los trabajadores ya conquistados, es total y absolutamente nulo. Dado que forma parte de una intención, aparte de que es malsana, porque engañaron a los trabajadores que votaron por la derecha. Los engañaron, como siempre los han engañado, como los engañaron en el año 1997, cuando en el gobierno de Caldera se promulga aquella ley orgánica del trabajo que le confisca todas las luchas a la clase obrera. Ahora vienen luego... El robo de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, concretamente. Ahora, luego de este avance importante, a través de la ley orgánica del trabajo del año 2012, promulgado a través de la ley habilitante que tanto se pusieron los empresarios, luego de este avance importante de esta ley donde plasma, desarrolla los principios constitucionales para proteger el hecho social trabajo, de los que producen, de los que se levantan en la madrugada a trabajar, a producir, a echar adelante el país. Entonces, estos los de la derecha, que siempre se han aprovechado de esa fuerza de trabajo, pretenden conculcarle ahora, lo cual la clase obrera no lo va a permitir. Y está muy indignada con esta gente que está incorporándose en la Asamblea Nacional, tratando de aturdir a los trabajadores. Pues la respuesta va a ser contundente, y allí estamos trabajando en el Frente Nacional de Lucha de la clase obrera, de la clase trabajadora, haciendo las evaluaciones y los análisis, por dónde va esta gente de la Asamblea Nacional, y haciendo las advertencias a algunos compatriotas del Ejecutivo Nacional, para en un solo equipo, en un solo grupo, las instituciones del Estado, las inspectorías del trabajo, los tribunales laborales, quienes tienen el deber, la obligación plasmada en la Constitución y en la ley de defender los intereses y los derechos de los trabajadores. Ahora bien, doctor, si es anticonstitucional cualquier reforma que peche o que vaya hacia atrás en cuanto a las reivindicaciones de los trabajadores, quedaría entonces en manos del Tribunal Supremo de Justicia declarar la nulidad de esa ley y no darle la aprobación, sí, por considerarlo justamente anticonstitucional. Quedaría esa alternativa de que el Tribunal Supremo de Justicia pusiera un freno a esa pretensión, además de la lucha, vamos a decir, de la movilización de los trabajadores en la calle, también de la presión social. Quedaría el instrumento constitucional del TCJ como un poder alterno a la Asamblea Nacional, en este caso. Fíjense que los trabajadores ya a nivel nacional se están pronunciando con mucha vehemencia.
porque se sienten bastante indignados con esta trampa de la derecha, a la cual le van a hacer frente. Ellos pretenden, la derecha que se está incorporando a la Asamblea Nacional, y por eso lo ha señalado a través de los medios, insistentemente, que va a producir una designación de unos nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué? Para que estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia puedan convalidar las atrocidades que quieren cometer en contra de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela. Pero los magistrados tienen un periodo que no se les ha vencido. Aparte, entonces, sustituirlo o destituirlo hacia la machimberra sería entonces justamente lo que usted dice, un golpe de Estado parlamentario. Por eso comencé diciendo que están planteando un golpe de Estado. Están tratando de colocar unas ideas en el colectivo para hacer pensar que sus ideas tienen un canal jurídico. Que su poder es absoluto y total, que no tiene freno. Total, es que es total y absolutamente falso, porque aún y cuando una cantidad importante de la población fue engañada por esta situación de necesidad de los productos, fue engañada, ellos entrando en la Asamblea Nacional tienen uno de los poderes para legislar de conformidad con la Constitución de la ley y para controlar. No tienen el poder para generar caos, como lo están haciendo, hacia la clase trabajadora, para dañar la tranquilidad de la clase trabajadora, para dañar y para liquidar las conquistas de la clase trabajadora. Ellos sueñan entonces con llegar, como hizo Carmona, a la destitución de todos los poderes. Y se destituye al fiscal, y se destituye al procurador, y se destituye al defensor, y se destituye a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Piensan o tienen las apetencias algunos de los diputados de llegar de esa manera a la Asamblea Nacional el 5 de enero. Ya lo están haciendo, ya el pueblo de Venezuela ha observado la intención de esta derecha de generar caos. Estamos preparados desde Barinas, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Hemos venido discutiendo con los trabajadores que cada día se acercan más a este espacio de lucha para incorporarse. Había algunos trabajadores, algunas organizaciones sindicales que de alguna manera pues estaban por allí, pero ahora sí entienden que la pelea es de todo, que no se pueden quedar por allí rezagados, porque es una realidad que se está observando en estos diputados que se van a incorporar a la Asamblea Nacional, que vienen con todo, que vienen a quitarle los derechos a los trabajadores, que vienen a explotar aún más a la clase obrera, que vienen con todo a irrumpir entonces, a generar un caos, una zozobra para justificar entonces lo que ellos plantean, que es un golpe de Estado muy discreto, pero ya comenzaron a hacerlo. Y esto es uno de los temas que nosotros venimos discutiendo en este Frente Nacional de Lucha, para tener claridad, para que la clase obrera tenga claridad hacia dónde es que van ellos, qué es lo que pretenden en Venezuela, lo cual, por supuesto, no se les va a permitir, porque ni desde el punto de vista constitucional, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista de la fuerza que hay de los trabajadores, ellos van a pasar más de ocupar sus curules en la Asamblea Nacional. Ahora, especial, ¿no crees tú que esto es nuevamente caer en el error por parte de la derecha de menospreciar al pueblo venezolano? No están menospreciando ellos la capacidad de movilización, la conciencia del pueblo venezolano, nuevamente con esta actitud arrogante, avasalladora, anticonstitucional y de generar un caos, como dice el doctor Elibanio Buscategui, y prácticamente dar un golpe al constitucional vía parlamento. Mira, Martín, yo creo que más allá de menospreciar al pueblo trabajador, yo creo que lo que ellos le temen, el desespero, la angustia, es porque ellos están claros que en cualquier momento esa candidez, esa especie de hipnosis, ¿no?, de un sector del movimiento obrero, de los trabajadores, va a pasar. Y cuando eso suceda, ellos quieren ya haber consumado
el golpe de Estado. Ellos piensan que Ellos está como quieren- aletargado, ¿no? ellos saben eso. Hay una especie de perturbación dentro de ellos, que incluso el mismo discurso de esta persona, del que asume como vocero, ellos lo que asume como vocero de todo, y cada vez que habla, bueno, dice lo que ellos van a hacer, Martín. Nosotros como trabajadores, nosotros como revolucionarios, no nos sorprende esto. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer. ¿O acaso alguien aquí iba a esperar que iban a hacer algo diferente? O sea, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Prepararnos para la lucha, para la resistencia. No son 15 años, son muchos años más, tú lo has dicho, de conquista que le ha costado sangre a muchos venezolanos, a muchos trabajadores, por reivindicaciones, por derechos fundamentales, colectivos, individuales, que no va a ser fácil para la derecha que no los arrebaten así. No va a ser fácil para ellos, no nos subestiman, nos conocen, más bien quieren actuar de inmediato antes que pase el letargo, quieren hacer todo de una vez. Lo que pasa es que el tiempo no les va a dar. El pueblo despertó, el pueblo despertó. Nosotros, yo quería también, Martín, Pero vamos a hacer algo, es decir, vamos al corte, identificación de Marina TV, y al regreso profundizamos sobre la propuesta que tiene el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en cuanto al qué hacer entonces, cuál es las acciones que debe tomar la clase trabajadora venezolana para derrotar la pretensión, como dice el amigo José Especier, la pretensión ya conocida y preconcebida de la derecha de ir por las conquistas y derechos de los trabajadores y de las clases populares en Venezuela, porque después irán contra la ley del poder popular y irán desmantelando todas las leyes que han favorecido al pueblo en estos 17 años. Vamos al corte y ya regresamos.